Un saludo especialísimo en el nombre de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Les habla Guido Rojas transmitiendo en vivo y en directo desde la ciudad de Palmira, Valle del Cauca, Colombia. Vamos a tener en esta ocasión una respuesta a una serie que hemos tenido con Salvador Barragán, un apologista calvinista, sobre el tema del canon y lo que es la Septuaginta. Ayer el señor Salvador Barragán nos tuvo más de una hora con un video largo, monótono, repetitivo, tratando de refutar una verdad histórica sobre la importancia de la Septuaginta, tanto para el pueblo judío helénico, o sea, los judíos que no vivían en Israel, como también para los primeros cristianos. Lo único que trató de hacer el señor Salvador Barragán fue una serie de citas bíblicas en referencia al apóstol Pablo, que citaba el Antiguo Testamento, pero eso no es concluyente porque esas mismas citas bíblicas que citaba el señor Salvador Barragán también aparecen en la versión de la Septuaginta. Él habla de escrituras como tal. Yo eso lo había explicado, lo que era la Taná, o sea, el Antiguo Testamento, que se divide en los Pentateuco o la Torá, que son los primeros 5 libros del Antiguo Testamento, adjudicados a Moisés, lo que son los Neví, los profetas, y los Ketubí, los otros escritos. O sea que cuando el señor Salvador Barragán cita una serie de pasajes, de perícopas del Nuevo Testamento, donde Pablo hace referencia al Antiguo Testamento, no es concluyente, porque esas mismas citas bíblicas son tanto de la versión hebrea como de la versión griega. Lo único que sí podría hacer el señor Salvador Barragán, eso sí se lo dejaría de tarea, es que saque un video donde el mismo apóstol Pablo, porque nos centramos mucho en el apóstol Pablo, el apóstol a los gentiles o el apóstol a las naciones, cita entonces todos los 39 libros que aparecen en la Biblia de los protestantes, ¿no? O más concluyente sería aún donde el mismo apóstol Pablo, porque nos centramos mucho en él, niegue que sean también como palabra de Dios o inspiración divina los mismos libros deuterocanónicos, o que ellos llaman los apócrifos. Eso sí sería pues una respuesta contundente y sería, por así decirlo, algo para tener en cuenta. Por lo tanto, eso que hizo el señor Salvador Barragán no es, por así decirlo, una prueba fehaciente para negar lo de la Septuaginta. Ahora bien, vamos entonces otra vez a darle respuesta al señor Salvador Barragán. Lo voy a hacer en esta ocasión. Solamente voy a utilizar Biblias y diccionarios evangélicos, respondiéndole pues también a sus interrogantes. Bueno, veamos en primer lugar, esta es la Biblia de palabra clave, una importante Biblia de estudio con homilítica y exegética, que también tiene diccionario en hebreo y griego. Hay unas citas bíblicas muy contundentes que el señor Salvador Barragán no puede dejar pasar por alto, ni ningún apologista evangélico que quiera ir en contra de la Septuaginta. Yo se las cité. Dos especialmente vamos a hacer mención en el libro de los Hechos de los Apóstoles, escrito por el evangelista, escritor Lucas, de origen griego. La primera está en Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, donde dice de esta Biblia evangélica, palabra clave de la Reina Valera, que son de la Reina Valera de 1960. Muy importante, pongan mucho cuidado, el alboroto en Tesalónica, pasaba por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica. Ya habíamos hablado de Tesalónica en relación a las tierras de Macedonia, todo donde se hablaba el griego koiné dialectus, el idioma de aquel entonces, donde había una sinagoga para los judíos helénicos, o sea, judíos que tenían el canon, o mejor dicho, la Septuaginta en griego, escritos, porque el señor Salvador Barragán hacía énfasis solamente que el Pentateuco en griego se escribió hacia el año 250 antes de Cristo, pero ya para el año 100 antes de Cristo se había terminado todo lo que era la Septuaginta, incluyendo todos los libros deuterocanónicos que ellos no aceptan, como Primera, Segunda de Macabeos, el libro de Sabiduría, el libro de Barú y todos estos libros que ellos no reconocen en sus Biblias. Y sigue diciendo la palabra de Dios: y pasó como acostumbraba, fue a ellos, y por 3 días de reposo, o sea, por 3 días sabáticos, o sea, los sábados, discutía con ellos, declarando y exponiendo por medio de las escrituras, póngale mucho cuidado aquí al término escrituras, que era necesario que el Cristo padeciera y resucitara a los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía de él, es Cristo. Y algunos de ellos creyeron. O sea, sobre todo hay que tener en cuenta que Pablo se centraba mucho su predicación
en el mundo helénico, hablando de lo que fue la pasión de Jesucristo y sobre todo su resurrección. Esa era, por así decirlo, el epicentro de la cristología paulina, como aquí mismo nos dice, hablando sobre la pasión y especialmente sobre la resurrección de los muertos de Jesucristo. Con ese discurso, esa predicación, nos dice en el verso 4, y se juntaron con Pablo y con Silas de los griegos piadosos y gran número de mujeres nobles, no pocas. O sea, esa predicación que hizo el apóstol Pablo a estos judíos griegos piadosos y mujeres y también lo que estamos hablando en la misma sinagoga en un día en 3 días de reposo, quiero que pongamos mucho cuidado donde dice en el verso 3, declarando y exponiendo por medio de las escrituras. Bien, ese término de escrituras, si vamos a ver en esta misma Biblia de palabra clave, el término en griego es grafé. El término griego grafé, escritura, se refiere especialmente a lo que es los textos veterotestamentarios o el Antiguo Testamento. Para la época de Pablo, ya lo hemos dicho muchas veces, no se había terminado el canon del Nuevo Testamento. Faltaba todo lo que era el compendio joánico, o sea, el Evangelio de Juan, sus 3 epístolas, el libro del Apocalipsis, también la epístola de Santiago, la epístola de Judas y también los evangelios, aunque él hace referencia a eso, pero los evangelios están fechados mucho tiempo después. Posiblemente, porque él decía que Pablo los cita, Hechos de los Apóstoles era tradición oral. Hay que tener en cuenta que los evangelios como tal tienen 3 acontecimientos. Primero, el hecho como tal sobre la vida de Jesucristo, igual también la predicación de los apóstoles, pero después, sobre todo, Jesucristo vino una tradición oral y después fue puesta por escrito. O sea que Pablo con toda certeza no conocía todo lo que era la totalidad del Nuevo Testamento. Por lo tanto, ese término grafé en griego se refiere exclusivamente al Antiguo Testamento. Y que sean los mismos eruditos de esta Biblia, palabra clave, que nos den la razón. En la página 2203 nos dice diccionario del Nuevo Testamento. Dice, el término grafé quiere decir su etimología, documento, escrito santo, o su contenido, declaración en él, escritura, de grafo, escribir. En el Nuevo Testamento, escritura, las Sagradas Escrituras, es decir, de los judíos. Nótese bien que son los mismos eruditos. O sea, cuando se habla de escritura, se habla de la ¿qué? De las escrituras de los judíos en el Antiguo Testamento, Sagradas Escrituras. O sea, ese término también, Sagradas Escrituras, equivalente al contenido de las escrituras, es decir, las declaraciones escriturales con todo lo que tiene que ver ¿qué? De las promesas. Ahora, aquí el término Sagradas Escrituras en esta misma Biblia evangélica da como referencia un pasaje de los textos alejandrinos, del canon alejandrino de los 70, que es Esdras capítulo 6, verso 18. O sea, que quede otra vez claro que cuando Pablo habla del término escritura se refiere principalmente a todo lo que tiene que ver con el Antiguo Testamento. Y que ese mismo término, Sagradas Escrituras, que tiene como referencia, aparece en uno de los libros que ellos no aceptan, Esdras, pero en griego, capítulo 6, verso 18. Más adelante también, en el mismo libro Hechos de los Apóstoles, ya en el capítulo 18, verso 24, hay también una declaración muy importante que también el señor Salvador Barragán no puede discutir o no puede, por así decirlo, refutar, porque es mucho más contundente. Dice, Apolos predica en Éfeso. Éfeso, una ciudad de Turquía, una ciudad floreciente, muy importante en la cultura helénica, en lo que era el campo también de la filosofía, del comercio, de todo lo que era el mundo antiguo, en el cual el mismo apóstol Pablo se movía. Dice así, llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, y vemos otra vez, la relación de Alejandría en Egipto era el epicentro más importante de los judíos de las diásporas, eso lo expliqué, o sea, la de la dispersión, judíos que ya no hablaban hebreo, ya el hebreo había dejado de practicarse en estos judíos, ellos hablaban el griego koiné, dialectos, entonces por eso fue necesario la traducción de los 70 en el mismo idioma griego, que aunque varía el canon, con el canon palestinense, que es mucho después, a finales del siglo I, ya en las sinagogas judías de Jania, que es más o menos lo que se tiene en cuenta. O sea, por lo tanto, cuando se estaba haciendo referencia al término de escrituras en el tiempo de la época de Jesucristo y en el tiempo de los apóstoles, se está haciendo referencia es a las escrituras, especialmente la Septuaginta en griego. Y este personaje es muy importante, Apolos, natural de Alejandría, y nos sigue diciendo la palabra de Dios, varón elocuente, poderoso ¿en qué? En las escrituras. Otra vez, el mismo término de escrituras que veíamos con Pablo, que es grafé,
Pero estas escrituras son ¿cuáles? Son el Antiguo Testamento. O sea, Apolos todavía no conocía a Pablo, no conocía sus epístolas, no conocía el Evangelio de Mateo, el Evangelio de Juan, el Evangelio de Lucas, el Evangelio de Marcos, no conocía el libro del Apocalipsis, no conocía la carta de Santiago, la carta de Judas. Entonces, por lo tanto, era poderoso en las escrituras, ¿qué? En las escrituras griegas, en la Septuaginta. ¿Para qué le sirvieron ese conocimiento que tenía el de las escrituras griegas del Antiguo Testamento? Dice, había sido instruido en el camino y del Señor, y siendo de espíritu fervoroso hablaba y enseñaba diligentemente de lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y concluye en el verso 28, algo muy interesante, dice, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando otra vez, ¿por qué? Por las escrituras que Jesús era el Cristo. ¿Por cuáles escrituras? Por las escrituras griegas del Antiguo Testamento. Acordemos que el libro de Sabidurías también tiene muchas referencias acerca de todo lo que tiene que ver con la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, no hay forma, el señor Salvador Barragán, de que refute este hecho, a pesar de que él dio casi 10 citas bíblicas del apóstol Pablo citando algunos párrafos o algunos versículos del Nuevo Testamento. Eso no es concluyente si eran tanto de la versión griega como de la versión hebrea. Pero en este caso de Apolos sí es concluyente de que él refutaba a los judíos de habla helénica como él, el griego koiné, con las escrituras de lo que era la Septuaginta. Bien, hasta ahí vamos a mirar un poco y acerca de lo que nos dice la Biblia de palabra clave. Veamos un poco más acerca de Apolos. Vamos a hacerlo de este diccionario bíblico ilustrado. Ya lo he mostrado, bíblico ilustrado Holman. Veamos a ver qué nos dice acerca de Apolos. Algunas referencias para tener más en cuenta, porque este fue un personaje muy importante en el Nuevo Testamento, en todo lo que fue también la difusión del Evangelio. Dice así, Apolos, judío de Alejandría, que fue a Éfeso después de la primera visita de Pablo y a quien Priscila y Aquila le enseñaron la doctrina cristiana. Era un hombre instruido que manejaba las escrituras. ¿Cuáles escrituras? Las escrituras griegas, ya lo dijimos, veterotestamentarias, de manera convincente. No obstante, le faltaba una plena comprensión del camino de Dios. De modo que Priscila y Aquila lo tomaron aparte y lo instruyeron, como dicen, evidentemente, en el mismo libro que veíamos de Hechos, capítulo 18, verso 26. Apolo se tornó aún más exitoso en su ministerio. Se dirigió a Éfeso, a Grecia también, donde se hablaba el griego koiné, con el respaldo de los creyentes de Asia y una carta de presentación que aparece en Hechos 18-27. Fortaleció en gran manera a los creyentes utilizando ¿qué? Otra de las escrituras para demostrar que Jesús era el Cristo. ¿Cuáles escrituras? Las escrituras veterotestamentarias. Aquí no hay forma de que el señor Salvador Barragán diga que este personaje de Alejandría conociera pues lo que era el Nuevo Testamento, ya lo hemos dicho. Ahora, es tan importante Apolos, y mire las contradicciones, porque 16 siglos después, en lo que fue la Reforma Protestante, eso también lo hemos dicho, el señor Salvador Barragán no ha podido refutar eso. ¿Cómo es posible que en 16 siglos solamente para la Iglesia Católica, que era la iglesia que existía, la iglesia predominante, sobre todo en el mundo occidental, se tuviera como certero el canon de los 46 libros del Antiguo Testamento que fueron aprobados en el Concilio de Cartago en el año 397? Después con Martín Lutero fue que él rechazó esos libros deuterocanónicos, que ellos llaman los apócrifos, los 7 libros, y él se quedó con el canon palestinense, pero eso ya hemos hablado, aunque en su primera Biblia aparecía también como en el apéndice estos libros. Pero importante es una referencia que aparece en este diccionario bíblico evangélico con Lutero. Lutero sugirió que Apolos pudo haber sido el escritor de la carta a los hebreos, porque hay mucha discusión sobre la carta a los hebreos, ya también eso también se analizó anteriormente, debido a su conocimiento que tenía el Antiguo Testamento. O sea, es bien contradictorio que como el mismo Martín Lutero, este doctor en Sagradas Escrituras, monje, sacerdote alemán, que en el año 1521, después de sus 95 tesis, dio origen a lo que fue la Reforma Protestante con la Iglesia Evangélica Luterana inicialmente, pero Martín Lutero tenía en alta estima a Apolos. Y él pensaba especulativamente que esa carta a los hebreos la pudo haber escrito este personaje. Un personaje que fue muy elocuente y muy erudito, sobre todo ¿en qué? En la Biblia, en el Antiguo Testamento, pero en el mismo canon alejandrino, que es el que siempre ha aceptado la Iglesia Católica. Veamos otro poco
acerca de lo que es Alejandría para que ustedes tengan aún más conocimiento de cultura general sobre este epicentro de los judíos helénicos de tiempo atrás, desde la época de ese gran emperador y conquistador Alejandro Magno. Lo vamos a hacer también de otro diccionario bíblico ilustrado de la editorial Clio, también un diccionario evangélico. Estoy mostrando pruebas en físico de la literatura evangélica, que da mucho más respaldo que si yo citara solamente eruditos o Biblias católicas. Veamos a ver sobre, en este mismo también diccionario, en este otro diccionario también, sobre la importancia de Alejandría. Dice, ciudad construida hacia el año 332 a.C., bajo el mandato de Alejandro Magno. Eso es, situada en el Mediterráneo. Fue la capital de su imperio occidental, o sea, era muy importante Alejandría, no solamente para los griegos, sino también para los judíos, que después hemos visto, hablamos sobre la diáspora, después de lo que fue el exilio en Babilonia, que también el señor Salvador Barragán lo había hablado, pero yo eso también ya lo había explicado anteriormente. Ahora, veamos a ver en este propio diccionario enciclopédico ilustrado sobre la importancia de Alejandría con lo que estamos hablando de los textos veterotestamentarios. Dice aquí mismo, es en la página 62, dice, en Alejandría se tradujo por primera vez la Biblia hebrea al idioma griego que se conoce como la Septuaginta. Allí Filón, otro gran personaje, un gran filósofo judío, reinterpretó las escrituras judías. Esto también es un dato muy importante porque también nuestro señor Salvador Barragán hablaba mucho sobre un historiador que era Flavio Josefo, es posterior hacia la época del primer siglo del cristianismo, pero aquí también hay un personaje muy importante que es Filón de Alejandría, un gran filósofo judío que conocía y defendía y también explicaba lo que era la Septuaginta, porque él da a entender de que todo eso era apócrifo, de que todo eso era rechazado, de que todo eso no tenía nada que ver con el judaísmo. El señor Salvador Barragán solo se centra en lo que era Israel, pero fuera del territorio de Israel también habían judíos helénicos. Expliqué también y lo demostré, aún en el mismo Jerusalén habían sinagogas de habla griega, donde en el culto de la sinagoga la Torá, los profetas y también se recitaban los salmos eran de la Septuaginta griega. Sigue diciendo, allí Filón interpretó las escrituras judías a la luz de la civilización helénica. Alejandría se convirtió después de Jerusalén en el segundo hogar de irradiación judía en el mundo antiguo. Los israelitas alejandrinos se extendieron más tarde ¿hasta dónde? O sea, ellos mismos se extendieron hasta Cirene, en el norte de África, así como también en Etiopía, muy importante. Se fueron extendiendo y en esas otras comunidades también iban formando sus propias sinagogas. ¿Qué versión estudiaban ellos en sus sinagogas, en sus escuelas religiosas el día sábado? La versión de los 70, la Septuaginta, aquí mismo lo está diciendo. No la versión palestinense que vino después en hebreo, sino en griego. Sigue diciendo, quizás como ocurrió en otros lugares durante la primera expansión misionera del cristianismo. Del seno de la comunidad judía se formaron las comunidades cristianas en las ciudades cuya fundación se atribuyó al evangelista Marcos, de quien se dice que de allí sufrió el martirio hacia el año 59 o 60. También interesante esto, porque también el evangelista Marcos tiene mucho que ver también con lo que estamos hablando de Alejandría y también lo que fue la expansión del cristianismo, y yo eso lo expliqué mucho porque estas mismas comunidades helénicas de los judíos fueron el epicentro de esas ciudades también donde el mismo apóstol Pablo en Asia Menor, lo que hoy en día es Grecia y Turquía, expandió el cristianismo y dio a conocer sus epístolas, epístola a los Corintios, epístola a los Efesios, epístola a los Tesalonicenses, epístola a los de Filipo. ¿Con qué les predicaba el apóstol Pablo? Pues tenía que ser con la Septuaginta griega, que eso también el señor Salvador Barragán lo reconoció, solamente que él trata de fragmentar y él solamente trata de decir que solamente es el Pentateuco, cosa que no puede mostrar. Eso es hipotético, porque cuando él mismo dice el término escrituras, él mismo explicó, no solamente incluye el Pentateuco, sino también los libros históricos y también los libros proféticos. Por el Nuevo Testamento sabemos de la existencia de uno de los primeros judíos cristianos de Alejandría llamado Apolos, varón elocuente, poderoso en las escrituras. O sea, ¿por qué era importante Alejandría? Por Apolos. ¿Por qué era importante Alejandría? Por la Septuaginta. ¿Por qué es importante Alejandría? También por el martirio del evangelista Marcos hacia el año 59 y 60. Es importante porque ahí se irradiaban estas otras sinagogas que después fueron lo que se conocemos como las primeras iglesias cristianas, de acuerdo a todo el apostolado que hizo el mismo
Pablo, por eso se le da el título de apóstol a los gentiles o el apóstol a las naciones. Bueno, vamos a ver otro dato interesante, porque ahí decía de Etiopía, de esta otra Biblia que esta es la Biblia de Estudio Holman, porque hay otro pasaje también muy importante, también en el mismo libro de los Hechos de los Apóstoles, que aparece en el capítulo 8, verso del 26 en adelante, que es el contacto que también tuvo Felipe, uno de los diáconos, que fue también para las que sabemos los diáconos que cuidan también a las viudas griegas, entre ellos uno de los primeros mártires que fue Esteban, pero este otro diácono, Felipe, también tuvo un contacto con un personaje extranjero, y también ese diálogo que tuvieron con el funcionario etíope fue basado en las escrituras griegas del Antiguo Testamento del libro de Isaías. Dice así en la palabra de Dios, en esta Biblia evangélica, ya lo vimos, la Biblia de Estudio Holman, de la Reina Valera del año 1960, capítulo 8, verso 26 en adelante. Un ángel del Señor habló a Felipe diciéndole: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todo sus tesoros, y había venido a Jerusalén, ¿para qué? Ya sabemos, para adorarlo, porque ya lo vimos, eran paganos que tenían cierta afinidad con el judaísmo, aunque no se habían hecho circuncidar, los prosélitos de justicia, que también lo expliqué anteriormente. Volvía sentado en su carro, da a entender que era un personaje importante. Solamente los personajes importantes y ricos tenían carros tirados por caballos, y leyendo el profeta Isaías, o sea, leyendo aquí es el profeta Isaías, o sea, un rollo completo del profeta Isaías, que para la época podía costar unos 360 denarios, casi el sueldo de un obrero o un jornalero o un campesino judío, o sea, era de gran valor, no todo el mundo podía tener acceso a estas escrituras. Ahora, este libro del profeta Isaías, ¿en qué idioma está escrito? Vamos a mirar. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate junto a este carro. Acudiendo Felipe, lo oyó que leía el profeta Isaías y dijo: pero entiende lo que lees. Él le dijo: ¿cómo podré si alguno no me enseña? Y rogó a Felipe que se subiera y se sentara. Y ahí sigue el pasaje donde Felipe le da a entender la explicación de este pasaje. En esta propia Biblia de estudio dice el etíope, en referencia a pie de página, de los versículos del 32 al 34, el etíope estaba leyendo Isaías 53, 7, 8, esa era la porción sobre el siervo doliente, y lo más probable, como dice aquí, tal vez del griego. Probablemente fue la sección de Isaías sobre el sufrimiento del siervo 52, 13, 53, 12. O sea, es casi certero que Felipe y el eunuco en su diálogo estuvieran leyendo al profeta Isaías de la versión Septuaginta, porque ya lo vimos también con el mismo diccionario enciclopédico ilustrado, esas mismas comunidades en Etiopía, en el norte de África, también en Asia Menor, en todo lo que la cuenca mediterránea, también habían comunidades judías, como se menciona también en Hechos de los Apóstoles capítulo 28 al final, donde Pablo también en Roma también discutía con los judíos. Esa discusión con los judíos sobre las escrituras tenía que ser también en griego, porque todos los judíos de las diásporas habían ya perdido todo contacto con lo que era el hebreo antiguo, o sea, solamente era el griego koiné dialectos. Bueno, para finalizar tengo este otro documento, porque quise mostrar solamente pruebas no de la Iglesia Católica, sino del mundo protestante. Este artículo también es muy interesante, se dice la Septuaginta útil en el pasado y en el presente. También curiosamente, esta es de la revista La Atalaya, los Testigos de Jehová, del 15 de septiembre del año 2002. Ahora, aunque es de los Testigos de Jehová, que sabemos que tiene muchas contradicciones de orden doctrinal, no podemos negar que algunos de sus artículos son muy interesantes. En esto podemos decir que es sana doctrina, porque va a hablar sobre todo algo que es de orden histórico, no es de orden teológico ni dogmático. Por eso es que es interesante, y por eso quise tomarlo a colación, porque lo que dice en esta versión, en esta revista de los Testigos de Jehová, también se puede analizar con cualquier otra erudición. Y quiero demostrar también al señor Salvador Barragán, porque él ha citado mucho al doctor Brut y todos esos. Si del mundo de los eruditos vamos a hablar,
Hay muchos que también están a favor de la Septuaginta, son muchos. Yo quiero que si el señor Salvador Barragán o cualquier persona que me está viendo puede investigar en internet, en YouTube. Hay un erudito español, el doctor Antonio Piñeros, él es catedrático de la Universidad Complutense de Madrid. Y es una eminencia también sobre todo lo que es el mundo de la Biblia, y él apoya mucho lo que es la Septuaginta. También como el doctor Phyllis Stranger, también un erudito bíblico, también donde se habla de ellos de que como en tiempos de Jesucristo y en tiempos de los apóstoles, la versión que más se utilizaba y que hace referencia el Nuevo Testamento es a la versión de la Septuaginta, mucho más que la versión del canon palestinense. Esa es otra de las cosas que el señor Salvador Barragán quiso, por así decirlo, sopesar, diciendo que eran más las referencias del Antiguo Testamento del hebreo, y es completamente contrario, es del griego. Inclusive los mismos testigos de Jehová le dan la razón a la Iglesia Católica. Dice así en este artículo de ellos, que como digo yo, se puede también cotejar, dice, inclusive que toma como referencia el mismo pasaje que estamos hablando de Felipe, dice, un etíope influyente regresaba a su hogar desde Jerusalén. Mientras viajaba en su carruaje por el camino del desierto, leía en voz alta un escrito religioso. La explicación de la palabra que leyó le produjo una impresión que le cambió por completo la vida. Lo mismo en Hechos 8, 26, 38. El pasaje en cuestión era el de Isaías 53, 7, 8, lo mismo que veíamos de la Biblia Holman. Y sigue diciendo, fue tomado de la primera traducción de la Biblia, la Septuaginta en griego o la versión de los 70. O sea, lo que dicen los testigos de Jehová es lo mismo que dice aquí en la Biblia de Estudio Holman. Ese pasaje de Isaías era evidentemente en griego koiné, porque el señor Salvador Barragán inicialmente decía que solamente en griego koiné, en relación a Pablo y todo lo que fueron estos evangelistas, era el Pentateuco, ¿no? Ya después de la entrega anterior tuvo que reconocer de que no solamente la Septuaginta era solamente el Pentateuco, sino también de los mismos salmos que se recitaban en estas sinagogas, en las diásporas, y también porciones de las escrituras, ¿ve? Entonces ahí ya cambió el señor Salvador Barragán toda la torta, entonces sí amplió un poco más, ¿no? Aunque él no reconoce los libros deuterocanónicos, pero tampoco me puede dar el señor Salvador Barragán donde dice en el Nuevo Testamento Pablo o alguno escrito donde diga que esos escritos no son parte de la escritura griega. Eso no hay forma de probarlo. Al menos que en este momento está el señor Salvador Barragán, me dé una lista de todos los 39 libros, de todos los que aparecen en las Biblias evangélicas, donde el apóstol Pablo los citó todos los 39 libros. Entonces ahí ya podría de pronto nosotros tener una idea más clara de que el mismo apóstol Pablo excluye también los deuterocanónicos. Lo único que trató de hacer el señor Salvador Barragán es algunos pasajes donde se habla de porciones del Antiguo Testamento. Eso fue lo único que hizo el señor Salvador Barragán. Se le olvida que esos mismos pasajes que él citaba de los Salmos o el Pentateuco también están en la Septuaginta griega. Bien, veamos un poquitico más acerca de este interesante artículo, porque todos conocemos los testigos de Jehová, todo su celo anticatólico, pero interesante porque aunque en la Biblia de ellos también, la traducción del Nuevo Mundo, las Sagradas Escrituras, una Biblia completamente herética, completamente adaptada, pero también que tiene los 39 libros del Antiguo Testamento del canon palestinense, pero en esta publicación tiene unos datos muy interesantes acerca de la Septuaginta. Dice así, según la tradición hubo 72 eruditos judíos que participaron en la primera traducción de la escritura del hebreo al griego. Eso también ya lo he explicado anteriormente con otras Biblias evangélicas. Posteriormente empezó a usarse la cifra redonda de 70. De ahí la versión que llegaría a ser Septuaginta, que significa 70 y que se le asigna pues en los números griegos como una L y dos X. En números romanos. A final del siglo II antes de Cristo ya podía leerse en griego todos los libros de las escrituras hebreas, que por lo que el término Septuaginta pasó a denominarse a toda la escritura hebrea traducida al griego. Y eso es algo también que el señor Salvador Barragán no ha querido reconocer. Cuando el apóstol Pablo cita el término escrituras y cuando Apolos también cita el término escrituras del griego koiné, ya se habían escrito todos los libros deuterocanónicos hacía más de 1 o 2 siglos, incluyendo los libros de los Macabeos, el libro de sabiduría, el libro de Barú y todos los demás libros que ellos no aceptan en sus Biblias evangélicas. Sigue diciendo
lo útil que fue la Septuaginta en los primeros tiempos del cristianismo. Y eso también yo lo había dicho de otra Biblia, que es la Biblia del expositor de un evangelista evangélico, Jimmy Exiguar, porque después voy a tener un video muy especial concretamente sobre lo que fue la Septuaginta y lo que son los padres de la iglesia, como todos los padres de la iglesia, muchos padres de la iglesia, tanto de Oriente como Occidente, apoyaron la Septuaginta. Dice así: tanto los judíos de habla griega anteriores a Jesucristo y sus apóstoles como sus contemporáneos emplearon mucho la Septuaginta. Gran parte de los judíos y prosélitos que se congregaron en Jerusalén en Pentecostés hacia el año 33 provenían de donde: de Egipto, Libia, Roma, Creta y el distrito de Asia, regiones en las que se hablaba ¿qué? Griego. Yo también lo expliqué. Mire bien cómo los testigos de Jehová también. Cuando yo utilizo estas versiones, no es porque yo me base en ellos, simplemente porque en todo lo que yo hago, quiero explicar también todo lo que yo hago de traer diccionarios y Biblias evangélicas, lo hago solamente porque apoyan lo que yo como teólogo católico creo. No es porque ellos me están dando la razón, no, simplemente porque ellos me están apoyando lo que yo creo. Igual que estoy haciendo con este artículo de los testigos de Jehová. No es porque yo esté dándole crédito a los testigos de Jehová, simplemente porque lo que dicen los testigos de Jehová es completamente correcto y completamente idóneo con lo que cree la Iglesia Católica. Seguramente se leía la versión griega, como dice en Hechos 2, del 9 al 11. Podemos decir, pues, que sirvió para difundir las buenas nuevas en el siglo I. Por ejemplo, al dirigirse al hombre de Cirene, Alejandría, Cilicia y Asia, el discípulo Esteban dijo: José envió y mandó a llamar a Jacob su padre y todos sus parientes de aquel lugar, Canaán, en número de 75 almas, en Hechos 6, 8, 10, en Hechos 7, 12, 14. El texto hebreo, el capítulo 46 del Génesis, señala que el número de parientes de José era 70, pero la Septuaginta dice que eran 75, de lo que se desprende que Esteban citó esta última, según Génesis 46, 20, 26 y 26. De los propios testigos de Jehová. Ahora veamos a ver también lo que dicen los testigos de Jehová en cuanto a la Septuaginta y Pablo. Mientras el apóstol Pablo recorría Asia Menor y Grecia en sus viajes misioneros, en su segundo y tercer viaje predicó a un sinfín de gentiles que tenían temor piadoso y a griegos que adoraban a Dios, en Hechos 13, 16, 26 y en Hechos 17, 4, al cual yo hice referencia. Sigue diciendo los testigos de Jehová en su publicación oficial, la Atalaya: a estas personas de habla griega había llegado a temer al Creador y adorarlo, porque habían adquirido cierto conocimiento de él. ¿Por medio de quién? De la Septuaginta. Lo mismo que hemos dicho, hablado, lo mismo que dije en mi video anterior, lo mismo que aparece en el diccionario ilustrado, en el diccionario Holman y en todas las otras Biblias que he tomado de referencia, de donde Pablo citó o parafraseó algunos pasajes al darles testimonio, especialmente Génesis 22, 18 y en Gálatas 3.8 como referencia. En las escrituras griegas cristianas hay unas 320 citas directas de las escrituras hebreas y un total aproximado de 890 citas referentes, la mayoría de ellas basadas en la Septuaginta. Nótese bien otra vez, porque los mismos eruditos de los testigos de Jehová, de su sede mundial en Brooklyn, de donde salen estas revistas que son oficiales para ellos y que distribuyen en más de 100 idiomas y unos tirajes de 25, 26 millones de ejemplares. Otra vez, lo mismo que usted puede cotejar a cualquier erudito, lo mismo que hemos venido diciendo. Hay muchas más referencias. El señor Salvador Barragán quería darnos a entender que hay referencias del Nuevo Testamento, del canon o de la versión hebrea. Todo lo contrario, o sea, hay muchas más referencias de la Septuaginta que de los hebreos. Los mismos testigos de Jehová lo reconocen. Usted puede cotejar esta información. No me va a desmentir a mí el señor Salvador Barragán, vuelvo a decir. No me va a desmentir a mí, va a desmentir al diccionario enciclopédico ilustrado, al diccionario Holman, a la Biblia de estudio Holman y a la Biblia de palabra clave. Vuelvo a repetir, en las escrituras griegas cristianas hay unas 320 citas directas de las escrituras hebreas y un total aproximado de 890 citas referentes, a la mayoría de ellas basadas en la Septuaginta. Y termino también diciendo los testigos de Jehová en la página 28 de la Atalaya del 15 de septiembre del 2002, dice: hoy disponemos de algunos ejemplares completos de la Septuaginta que datan ¿de cuánto? Del siglo IV de la era común. O sea que son los mismos códices que actualmente se utilizan en todo lo que son las traducciones de la Biblia
el Códice Sinaítico, el Códice de Alejandría, el Códice Vaticano, al cual también el señor Salvador Barragán pues ha tratado como de desviar la atención. Bien, mis amables amigos, otra vez volví a demostrar con pruebas históricas, pruebas del mundo evangélico, la importancia de la Septuaginta, la importancia que tuvo para el apóstol Pablo, la importancia que también tuvo de Apolos, muy importante porque Apolos era de Alejandría, en el mismo lugar donde fue martirizado, según los propios evangélicos, el evangelista Marcos. La Septuaginta para los primeros cristianos, las referencias de la Septuaginta en todo lo que tiene que ver con el Nuevo Testamento. Y también, como le decía yo, pueden ustedes investigar todos los escritos, las conferencias de un erudito también, porque como el señor Salvador Barragán también tiene sus eruditos también. Además, estos eruditos no son católicos. El doctor Antonio Piñeros no es un católico. Ustedes pueden investigarlo. Él es una persona muy ecuánime, independiente, pero como tal es uno de los grandes conocedores del mundo iberoamericano, de todo lo que tiene que ver con las escrituras. Profesor de la Universidad Complutense de Madrid, donde aprueba todo lo que es en favor de la Septuaginta. Y el doctor Phyllis Stringer también lo pueden buscar en internet. Bien, mis amables amigos, no siendo más por el momento, les agradezco a todos su atención prestada. Espero que este video como tal sirva de crecimiento espiritual, de cultura general en este tema tan interesante que estamos analizando con el apologista calvinista Salvador Barragán. Ya el próximo video que voy a hacer es directamente sobre la Septuaginta en relación a los padres de la iglesia, cómo los padres de la iglesia apoyan estos libros deuterocanónicos que los evangélicos no tienen en sus Biblias, pero que eran conocidos desde mucho tiempo atrás y utilizada por los primeros cristianos y también aprobada por la Iglesia Católica desde el siglo IV. Bendiciones para todos, quedamos en la paz, en el amor, en la unidad de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, y sobre todo pidiéndole la iluminación del Espíritu Santo que nos santifica y nos lleva a la verdad plena. Como dijo Jesucristo en Juan 17:17, la palabra de Dios es la verdad. Palabra de Dios tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento. Del Antiguo Testamento, la Septuaginta, para los primeros cristianos, para las primeras comunidades, para la Iglesia Católica y también todo el canon del Nuevo Testamento, 27 libros por igual, definidos por un patriarca de la Iglesia Católica, Atanasio de Alejandría, en el siglo IV. Gracias por su amable atención.